Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio, siendo martes 28 de noviembre a las 8:32 horas, a la última sesión de este año 2023 de la Asociación de Retina de Occidente. Y bueno, agradecer de entrada a todos los miembros de la Asociación de Retina por todo su apoyo. Ahorita se encuentran presentes el doctor Enrique Roy, el doctor García, Humberto Ruiz. Y bueno, también en las sesiones precedentes han estado miembros de la Asociación de Retina de Occidente y pues agradezco su apoyo que siempre asistan, además de a los becarios y residentes interesados en los temas de retina. Y dar gracias también a mi mesa directiva, el doctor Mauricio y el doctor Fernando, que se encuentran aquí conmigo y bueno, han estado presentes en todas las sesiones. El día de hoy cerramos con broche de oro las sesiones del año 2023 de la Asociación de Retina de Occidente, ya que tenemos ponentes, bueno, siempre hemos tenido ponentes de alta especialidad y el día de hoy pues cerramos la ponencia con el doctor Ancona, que el doctor Ancona es especialista en oncología ocular y bueno, voy a presentar un poco de su currículum. Además, en la sesión de hoy tenemos presentación de un trabajo de ingreso a la Asociación de Retina de Occidente. Ahorita presentaré a la doctora que va a presentar. Bueno, el doctor David Arturo Ancona Lezama, él es egresado de la Universidad La Salle, es médico, fue médico cirujano del 2006 al 2011 que cursó en esta universidad. Realizó su especialidad en oftalmología en el Hospital de la Ceguera y posteriormente realizó su subespecialidad en cirugía de retina. Finalmente realizó una subespecialidad en oncología ocular en el Hospital Wills Eye Hospital, bueno, de Estados Unidos, y fue mentor de los doctores Carol y Jerry Shields. Como tal, también realizó un doctorado en ciencias clínicas en el Tecnológico de Monterrey. Fue graduado en diciembre del año pasado y tuvo mención honorífica por su proyecto en retinoblastoma. Como logros profesionales, el doctor Ancona es cofundador del Eye Cancer Institute en México, clínica pionera en México en el tratamiento de enfermedades oculares oncológicas en niños y adultos. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al doctor David Ancona para que inicie su ponencia. Bien, no me gusta estar tras el estrado, gracias a la doctora Diana Arévalo y al... Claro. Compartir pantalla. Sí. Y es bueno estar en casa, y le llamo casa porque creo que estoy cumpliendo 3 años de venir continuamente aquí a Guadalajara, 1 o 2 veces por mes. Entonces, pues es bueno estar, es un honor que me hayan invitado a dar la charla para finalizar el año académico. Entonces, ajá. Bueno, parece que ya. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Con fines de esta plática no tengo intereses comerciales. Es vasto el mundo de la oncología ocular y más vasto aún si no hablamos de que no solo vemos tumores oculares, sino pacientes oncológicos con afectaciones oculares y efectos secundarios de las nuevas quimioterapias que están habiendo, que son las inmunoterapias y todo esto que está revolucionando el cáncer a nivel mundial. Entonces nos vamos a enfocar realmente en los dos más importantes que tenemos que dominar y el día de hoy nos vamos a ir con otro enfoque acerca de estas dos entidades, que son el retinoblastoma y el melanoma. Esta charla la di hace un mes en la academia. Tuve el honor de haber sido invitado como único profesor extranjero para presentar lo que fue mi proyecto del doctorado y como la doctora Diana me dijo, obtuve mención honorífica en el doctorado por este proyecto que duró un poco más de 3 años y que habla del estado actual del retinoblastoma en México. Entonces, de cierta manera es primicia el estarles presentando porque no lo he presentado en algún foro nacional y creo que es importante que conozcamos el análisis del retinoblastoma en nuestro país, ¿no? Entonces,
¿Por qué es relevante el retinoblastoma en México? Porque es el séptimo cáncer infantil más frecuente. Eso es mucho, mucho decir. Además de la incidencia global, suele que está reportada en Estados Unidos de ser de 3.9, en México es de 5.6. Quiere decir que vemos más retinoblastomas en México que en Estados Unidos, para ponernos de comparación. Además, es muy relevante esta enfermedad porque es altamente curable, hasta 99% en los centros de países de altos ingresos como Europa, Estados Unidos, Australia. Entonces tenemos un horizonte hacia el cual poder movernos. Sin embargo, la realidad actual es que la enucleación permanece siendo el tratamiento de elección en países como nuestro país. Y esto es algo de lo que tenemos que evolucionar y movernos gradualmente. Un doctor que se llama Chantada, que él es el jefe de oncología pediátrica de Argentina en Buenos Aires, en el Garrahan, que es el hospital más importante de Buenos Aires, pediátrico, hizo un análisis muy interesante de algo que se llama HDI, que es un término de economistas que engloba los tres aspectos más importantes de una población: educación, acceso a la salud y felicidad, en un número que puede uno saber y cuantificar, y esto lo puedes hacer por país, por estado o por municipio. ¿Qué pasa en su análisis? Que él hizo una correlación entre la curabilidad del retinoblastoma y este índice, y observaba que la curabilidad siempre era más arriba en el índice en estos tres países, que Argentina, Brasil y la India. Podemos ver en la línea punteada superior, todas las líneas punteadas son la curabilidad del retinoblastoma. Y por ejemplo, vemos en Argentina que pese a las crisis económicas que ha tenido, es el único país de Latinoamérica que ha logrado el 99% de curación esperado. Pues tenemos mucho que aprenderle a Argentina. Los que conocieron aquí al doctor Franco Benvenuto, que está adscrito de Garrahan, pues parte de la enseñanza cuando llegaba de Estados Unidos, es ir a ver qué estaban haciendo bien los argentinos. Y tienen un chorro de cosas que están haciendo bien. Y la cosa es mexicanizar eso. ¿Qué pasa con México? Parte de mi análisis es completar esta tabla, entonces me di a la tarea de actualizar estos números hacia el 2020 y incluir a un país que no estaba analizado, que es México. Si ponemos a México en la ecuación, vemos que nuestra economía sigue aumentando de forma gradual, pero observen la línea punteada, que es la curabilidad del retinoblastoma. ¿Ha habido crecimiento? Realmente no. Entonces, quiere decir que estamos estancados o probablemente estancados en la curabilidad, o que no estamos registrando los casos, o ambos, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que hay mucho que hacer si queremos ser el país de los países que sigan aumentando la curabilidad, aunque la economía, independientemente de la economía. Esta gráfica fue la que me hizo agarrar este proyecto del doctorado y dije, hay que analizar esto más a fondo porque esto vale la pena analizar. Entonces, analizando qué pasa en México, hasta 45% de los casos que recibimos en nuestro país son estados avanzados. Por eso la charla se llama diagnóstico temprano, porque es lo que podemos hacer para que este número disminuya. Entonces, afortunadamente tenemos herramientas que se llaman de rescate, como la quimioterapia intraarterial, que hasta hace 5 años no había en México. Hubo esporádicamente, pero parte de la dificultad de la quimioterapia intraarterial es mantener un programa, no es crearlo, porque lo que implica en términos legales y de seguridad es muy complejo y muy caro. Entonces, tener una quimioterapia intraarterial y un programa activo como el que tenemos actualmente es una labor titánica, pero es lo único que nos puede ayudar a salvar ojos en estadios avanzados. Entonces, estas cifras, ¿por qué es importante tener el intraarterial en la ecuación? Porque nos logra salvar ojos en estadios D o E, o en grupos D o E, que previamente hubieran sido enucleados, ¿no? Entonces, nos coloca un paso más cerca hacia la curación, sin embargo, no nos va a remediar el problema, ¿verdad? O solito no lo va a hacer. Y está limitado a centros del estado del arte, que a veces no quiere decir que sean centros grandes. Por ejemplo, hospitales que han intentado iniciar la quimioterapia intraarterial han tenido fallecimientos, porque es un procedimiento
sumamente especializado. No todos los neurocirujanos lo pueden hacer, no todos los endovasculares o los neurointervencionistas. De hecho, la doctora Carol Shields va a dar una plática que les invito a presenciar de forma virtual para el curso de innovación en Monterrey, que habla de cuando la intraarterial va mal. Y va a estar bien buena porque uno dice, pues nos emociona, pero también es un arma tan filosa que a veces nos puede cortar. Entonces, eso va a ser muy interesante no perderse esa charla. Latinoamérica, hasta un cuarto de los pacientes se fugan oncológicos. Esto es gravísimo. Quiere decir que 1 de cada 4 pacientes no va a terminar un proceso completo. ¿Para qué sirve este foro de nosotros especialistas? Para reforzar el apego del paciente. ¿Qué pasa? Los que han trabajado conmigo lo saben. Oye, tu paciente no ha regresado. Déjame le marco, ¿no? Y entonces se crea una red de apoyo que empieza por los médicos, que si bien no es lo ideal, en México es lo que se requiere para retomar que estos pacientes no se fuguen. Aquí no hay trabajo social tan presente en México, no hay un proceso de reclamo de un niño que está sufriendo abuso. Escuchamos esporádicamente, pero en el día a día la realidad es otra. Esto ocasiona que el 45% de nuestros pacientes tengan enfermedad avanzada. Entonces, interesan muchísimo los estadounidenses cuando presentamos porque vemos cosas que ellos no ven. La complejidad es mucho más elevada. Y si han visto un niño con retinoblastoma, que varios de aquí ya lo han hecho, lo entienden. No puedes mejorar lo que no puedes medir. Y parte del problema de México y por qué no ha mejorado es porque no lo hemos medido, ¿verdad? No ha habido un análisis realmente de qué es lo que cómo estamos en nuestro estado actual. Y fue el origen el primero de los 9 artículos que hice en el doctorado, en el cual analizamos a México a profundidad en un análisis hasta social y económico en este artículo que es libre y pueden consultar. ¿Y qué dice? Que tenemos una mortalidad tan alta como el 16% en retinoblastoma, cuando debe ser del 1%. Entonces, es alta, ¿no? Tampoco es mi afán asustarles, pero sí es como para que abramos todos los ojos de cuál es la realidad, la urgencia de hacer todo esto. La incidencia es alta, más alta que en Estados Unidos, pero es más alta en ciertas zonas de México, porque México, un país polarizado, con estados tan diferentes entre el norte y el sur. Chiapas, la incidencia es más alta que en África, que es el lugar, un foco rojo internacional. Y eso fue lo que fui a decir a la academia. Es que hay muchos esfuerzos yendo a África de salvemos niños con retinoblastoma cuando tienen en su país vecino lugares con una incidencia más alta incluso. La idea es poder focalizar un poco el esfuerzo hacia el sur del país. Y Guatemala está igual. De hecho, es una zona como cercana. Nuestros HDI son tan diferentes como vivir entre Países Bajos o vivir en África. Así de polarizados tenemos los números en nuestro país. Y entonces, ¿cómo vamos a empezar? Llega un paciente con probable retinoblastoma y este era el algoritmo que existía. Empieza con hacer un examen físico completo, hacer un ultrasonido ocular, ver si tiene de lesión 13Q. Un poquito complejo, si me preguntan a mí, porque meten ahí el tema de genética. Realmente no podemos dar un abordaje genético y es poco práctico presentar un algoritmo así. Entonces, incluso para nosotros que hacemos esto todo el tiempo, decimos, ¿cómo sigo un algoritmo de esa forma? ¿No? Entonces, parte de la dificultad del retinoblastoma es que todas esas enfermedades se parecen. Y parte de la dificultad del retinoblastoma es que no lo podemos biopsiar, al menos no ahorita. Porque viene la biopsia líquida, que esa ya vendrá en unos 5 o 10 años probablemente, que por medio de la sangre vamos a poder detectar retinoblastoma. Ahorita no estamos ahí todavía, pero mientras, esa es la dificultad de un oncólogo de comprometerse con, ¿es retinoblastoma o no es retinoblastoma? Entonces, es una carga legal muy importante y para la familia puede ser muy fuerte el decir, no es retinoblastoma, es un coax, ¿no? Por ejemplo, vamos a drenar. Entonces, incluso en lugares como el Wills, en oncología, que ya van superfiltrados los pacientes, chequen que hasta el 53% de los que decían que eran retinoblastomas no eran.
más de la mitad. Entonces es muy difícil la labor del oncólogo ocular, porque entonces ya vienen de 2, 3, 4 o hasta 11 doctores como un probable retinoblastoma y tienes que ser el que diga, tal vez no es. Entonces es parte de la dificultad del día a día. Entonces, y acordarse que está contraindicada. ¿Qué queremos evitar? Situaciones como estas. ¿Qué observamos en la foto? Vamos a ver un globo ocular, es un corte coronal en el que vamos a ver una lesión intraocular en una niña de 8 años. Si se fijan bien en la foto, en la parte superior hay una estructura arriba del globo ocular dentro de la órbita. ¿Qué creen que sea? ¿Eh? Esa es una buena observación. ¿Quién más? ¿Qué creen que sea eso? Puede ser una extensión extraocular. Bueno, ¿qué pasaría si les digo que es una válvula? Una válvula de Ahmed. Esta situación es súper apabullante porque este es el caso de una niña de 8 años en el cual no se sospechó que era retinoblastoma y se pensaba que era una uveitis unilateral. Y a ver, lo típico es tener niños menos de 7 años. Entonces, tener niños de más de 7 años con retinoblastoma es sumamente raro. Hay como 15 o 20 en la literatura. Entonces, también era un diagnóstico difícil. No juzguemos a los médicos, nunca lo hagamos, pero sí decir, este caso hay que aprender de él, más que ver dónde estuvo la equivocación. Glaucoma unilateral en un niño es un tumor hasta no demostrar lo contrario. Un glaucoma neovascular en un niño es un tumor hasta no demostrar lo contrario. Entonces, esta niña tenía un glaucoma unilateral con una uveitis que era recalcitrante, que no mejoraba con esteroides. Para mí, el observar cómo las siembras de la cámara anterior viajaban a través del tubo valvular hacia el espacio pues, subtenoniano, daba escalofríos. Porque yo, lo que ya sabremos es de que eso significa que ya es una enfermedad extraocular y la probabilidad de mortalidad es del 60%. Entonces, legalmente, pues eso también es un tema, ¿no? Esos son de los casos que nos llegan. Esto está publicado también en Yapos. Ahí está. Entonces, es el caso, lo que les acabo de comentar. Y ahí vemos el corte patológico de la válvula. El tumor fue una enucleación extendida, como para tratar de mantener cápsulas. Y se ven las siembras ahí en segmento anterior y todo. Entonces, decir, ¿cómo manejas eso, no? ¿Cómo le digo al paciente? No es una inflamación, vamos a sacarle el ojo, puede ser que se muera su hijo, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, México, vamos a ir moviéndonos hacia la nueva era. Pero esto es como tenemos que saber que esto es la realidad, estos son pacientes reales. Lo más importante, ahorita acabo de estar en un congreso de ultrasonido en Culiacán, es apoyarnos de nuestros amigos ultrasonografistas. Tienen excelentes aquí. El doctor Mora, la doctora Estefanía Ibarra, está por llegar otra, o ya está otra doctora, que se me olvidó su nombre, que ahorita les digo. Pero apoyarnos de ellos, porque el ultrasonido es nuestro primer paso, ¿verdad? Porque no es invasivo, porque aparte tienen buenos ultrasonografistas aquí. Entonces, ahí podemos darnos una idea. ¿Cuándo nos sirve el retinoblastoma? Pues siempre que sea bilateral, por favor, el barrido. Aunque sea la leucocoria de un ojo, hazle al otro. Más vale, ¿no? Porque luego vemos sorpresas. Nos da las medidas, nos da las características internas, nos dice si tiene siembras vítreas, si hay invasión al nervio óptico y nos sirve mucho para el seguimiento, post-tratamiento. Vemos del lado izquierdo, esto es paciente de nosotros también. Todas las fotos son de nosotros. Y luego del lado derecho se alcanzan a ver, pues ya hasta abajo a la derecha, cómo ya se colapsó el tumor. Vemos una cicatriz calcificada de un tumor exitosamente tratado. El VM también es muy importante y lo usamos para tumores que están periféricos, en siembras en el humor acuoso, para diferenciar diagnósticos de meduloepitelioma. El único que he visto, porque dicen de cada 20 retinoblastomas ves un meduloepitelioma. El único que he visto ha sido aquí, en Guadalajara. Entonces, el VM nos ayuda mucho y a planear dónde inyectar, ¿no? La quimioterapia intravítrea cuando se necesite. Es muy importante. Florangio nos sirve para descartar que no se trate de un COATS,
Porque el coax, si se acuerdan, va a tener estas dilataciones aneurismáticas que vamos a observar muy características, aunque a veces es francamente difícil. Nos habla de la perfusión en retinoblastoma. La doctora Carol Shields tiene un artículo muy bueno que habla del éxito siempre y cuando, entre más vascularizado un tumor, más éxito en tratamiento. Y es lógico, ¿no? Porque habla no solo de que perfunde mejor la droga, sino que hay menos necrosis, que la necrosis habla de agresividad, ¿no? Entonces, recurrencias, etcétera. OCT. El OCT ya lo usamos al día a día para detectar tumores invisibles. Esta es una foto clínica real y vemos que al hacer un barrido de OCT hay un tumor un retinoblastoma intrarretiniano. Entonces ya se está haciendo un rastreo macular en los niños con retinoblastoma para detectar estos tumores que son preclínicos, ¿no? Entonces esto no se ve, créanme, no se ve con una oftalmoscopia indirecto, de verdad, incluso sabiendo que estás allá, porque es un blanquecino, etcétera, ¿no? Entonces el OCT nos ayuda mucho para eso. Lesiones yuxtafoveales, ver la monitorización de la mácula, invasión coroidea, siembras vítreas y complicaciones. ¿Qué escogerían ustedes si tienen un niño con retinoblastoma? ¿Una resonancia o una tomografía? Y si me pueden decir alguien por qué. Casal, esta sí te la sabes. Una resonancia, muy bien. ¿Por qué? Es correcto. Le regalas menos radiación a un niño que probablemente pudiera tener una mutación germinal y que va a tener una carga de radiación durante toda su vida. Las tomografías realmente ya tienen muy poquita radiación que emiten, pero hey, si está en nuestro poder el ahorrarles eso, pues qué bien, ¿no? Aunque hay luego pacientes de muy escasos recursos que se prefiere la tomografía por cuestión de costos, obviamente. Pero preferimos la resonancia y esta la pedimos en todos los pacientes al diagnóstico, porque nos dice cómo está el cerebro. Valorar el nervio óptico, que no está engrosado, ¿verdad? Las órbitas, el sistema nervioso central y repetirlo cada 6 meses hasta los primeros 5 años. Y descartar pineoblastoma, que se ve así. Entonces, ¿cada cuánto lo vamos a pedir? Cada 6 meses hasta que cumpla 5 años de edad. La tomografía nos encanta cuando se puede porque nos enseña mucho en la calcificación. En eso es excelente. Sin embargo, preferimos no hacerlo por la cuestión por la radiación. Entonces, lo que acabo de decir está en esta diapositiva. Básicamente el ultrasonido es de elección, siempre. El VM, la fluorangiografía, si queremos diferenciar de coax. El OCT para tumores maculares e invisibles. La resonancia magnética para ver datos de alto riesgo y valoración del cerebro. Y la tomografía como una alternativa de segunda elección. Tampoco está satanizado, pero sí tenerlo como que en nuestra segunda preferencia. Bien, ya estoy terminando retinoblastoma. Acordarnos que existe la clasificación actual, que es la internacional, y divide de grupo A al grupo E dependiendo del estadio intraocular. A es de small, una lesión de menos de 3 milímetros. B es de bigger, una lesión de más de 3 milímetros. A y B no tienen siembras. Cuando tienes una siembra se vuelve C, que es C de seeding, de close seeding, porque tiene siembras cercanas al tumor. D es de diffuse seeding porque tiene siembras que están distantes al tumor. Finalmente, E es de extensive porque ocupa más del 50% del globo ocular. O tiene ya complicaciones como hemorragia vítrea, glaucoma neovascular, que nos habla de un ojo complicado. Esta es la que todo el mundo usa. Ya no usamos Reese-Ellsworth, ¿verdad? Porque eso habla de cuestiones histopatológicas que tratamos de evitar, ¿no? Entonces, por ese motivo, se usa la internacional de retinoblastoma. Remontémonos al 2020, cuando estábamos todos encerrados. Yo sin tener nada que hacer porque tenía pocos hobbies, decidí todo esto empezar a escribirlo y igual tenía la tarea del doctorado. Entonces, junto con los doctores Shields en el Wills Eye Hospital, mi colega, la doctora Lauren Dalvin, que fue mi co-fellow, que es jefa de oncología ocular en la clínica Mayo, y un servidor, hicimos un artículo que se llama Modern Treatment of Retinoblastoma. Los que ya se los he pasado saben qué es todo lo que tienes que saber de retinoblastoma en un solo artículo. Es como un review de los tratamientos que hay a la fecha. Pero lo más importante de ese artículo
No solo verlo vigente, sino que hay una herramienta que yo les recomendaría tener siempre en el celular, que es el algoritmo de tratamiento de retinoblastoma. ¿Se acuerda que vimos el algoritmo pasado que les dije es complicado de seguir? Este está súper fácil, porque está diseñado para que cualquier especialista, aunque no sea oftalmólogo, lo pueda seguir. Y el motivo real de por qué hicimos el algoritmo era para que como equipo multidisciplinario podamos estar orientados en qué parte del proceso va el paciente. Entonces, tenemos un paciente, vámonos hasta arriba. Esto lo hice yo en mi PowerPoint. Paciente con probable retinoblastoma. Antes de decidir si es uni o bilateral, hay una cajita del lado izquierdo con líneas punteadas. Y si lo leemos, dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una exploración bajo anestesia. No se pueden comprometer a decir uni o bilateral si no han hecho una exploración bajo anestesia, porque seguramente nos vamos a equivocar, ¿verdad? Segundo, una resonancia magnética al diagnóstico para ver cómo está el cerebro. Antes de pensar en ojo, que lo vamos a sacar, que rápido, apúrate, enucleación. ¿Tiene un pineoblastoma? Entonces, antes de decidir si es uno bilateral, seguir paso a pasito. Primero exploración, luego resonancia magnética, y luego ¿qué viene? Que lo cheque un oncólogo pediatra. Trabajo con el mejor de Guadalajara, que es el doctor González Ramella, que es la autoridad en oncología pediátrica aquí en Guadalajara, y que ya tiene eso súper dominado. Entonces, él es una excelente alternativa para enviar a los pacientes. Solo con esas tres cosas podemos decir finalmente si es unio bilateral y ya ir siguiendo el caminito. Si es bilateral, van a decir IVC, Intravenous Chemotherapy, poner quimioterapia por la vena, porque nos va a proteger del pineoblastoma. Si es unilateral, depende, si es A o B, crioterapia, pero si es B con mácula, C, D o E, intraarterial, que es nuestra mayor parte de pacientes. Aquellos que sospechemos que ya se está saliendo del globo, entonces preferimos enucleación y analizar muy bien esa patología. Está fácil, ¿no? Entonces ya te dice en un 2x3 qué hacer. Les recomiendo, me pueden mandar un mensaje y se los mando con mucho gusto. Finalmente, todos estos casos que hubieran sido enucleados, que han tenido acceso a seguro de gastos médicos mayores, tratados con intraarterial, vemos que aparece ahí una mácula que no había antes. Miren, esa era una recalcitrante. Tenemos un tumor, en la segunda foto tenemos un tumor calcificado arriba y unas recidivas abajo. Este ojo falló a tratamiento. Para eso sirve también la intraarterial. Entonces, la intraarterial nos pulveriza las recurrencias. Ese tumor que está en nervio óptico, que está bolsado, desprendimiento de retina, también curado. El siguiente ojo, una bolononona, afortunadamente con siembras nada más, este sería un D, siembras próximas, vemos que otra mácula, ¿no? Apareció. Tenemos otra bolota, otra mácula, ¿verdad? Detrás. Y finalmente, estos son ejemplos que no son todos, obviamente, pero aquí hay 4 ejemplos de ojos que hubieran sido previamente enucleados, que hoy por hoy tienen una alternativa de ver. Entonces, este es el poder del intraarterial, pero está la otra cara de la moneda, que es cuándo hacerla, porque no es siempre, que eso es la plática que yo les decía. En Monterrey hicimos la primera del norte del país, y estos son los criterios diagnósticos para intraarterial que tenemos al momento. Afortunadamente somos el único programa activo de intraarterial actualmente en el país. Y así se ve un niño después de quimioterapia intraarterial. No es el niño típico con cáncer, ¿no? O sea, no vemos un niño que está asténico, que se le cayó el pelo, ¿verdad? Una niña sonriendo, nada más está en chequeo y puede seguir yendo al colegio. Entonces, la intraarterial, la ventaja que tiene es que es únicamente local, los efectos secundarios cuando está bien hecha. Y esta foto, esto es lo último de retinoblastoma y me gusta ponerlo porque es el antes y después de las eras del retinoblastoma. Es la historia, esta paciente yo la conocí. Es una paciente del doctor Shields, está en llama, que es una mamá que tuvo retinoblastoma bilateral y fue tratada con quimio y luego radio. Por eso la hipoplasia facial. Ella sufrió después de 2 sarcomas óseos que remitió, pero uno de los ojos es protésico.
Para mi sorpresa, el ojo que es protésico es el derecho, el izquierdo es el ojo auténtico. Y tenía una hija con retinoblastoma en la nueva era, bilateral. Al nacimiento fue tratada con quimioterapia intravenosa y después en una recidiva fue tratada con quimioterapia intraarterial. Y vemos una gran diferencia que se puede ver a simple vista. La oncología es la rama de la medicina que está evolucionando más rápido actualmente. Ya estamos entrando en una nueva era de inmunoterapias y seguramente vamos a ver cosas más extraordinarias en un futuro. ¿Dudas de retinoblastoma? Ahora hasta el final. Melanoma es más corto y es más divertido. Ahorita van a ver por qué. Melanoma, vamos a repasar los aspectos clínicos y nuevamente, ¿por qué es importante el diagnóstico temprano? ¿Por qué el melanoma vamos a hablar del día de hoy? ¿Y por qué hablamos del cáncer el día de hoy? ¿Y por qué agradezco a Diana Arévalo que el día de hoy me haya invitado? Porque tenemos que hablar del cáncer y la razón es esta. Globocan, que es un reporte mundial, dice que hubieron 19.3 millones de diagnósticos de cáncer alrededor del mundo solo en el 2020. Un chorro. Pero además, dice que para el 2040 van a aumentar 40% los diagnósticos de cáncer. ¿Motivos? ¿Quién sabe? Pero pregúntense, todos, estoy seguro que todos conocemos a un paciente con cáncer cercano. En la familia, en los amigos, a veces nosotros, ¿verdad? Entonces, cáncer es de estas cosas que nos unen, pero que nadie quiere hablar de ellos, que es como un tema tabú. Normalicemos hablar del cáncer porque ya hay alternativas que nos permiten curarlo. Entonces, lo vamos a ver más frecuentemente en nuestras consultas. Por eso la importancia de charlas así. Melanoma ovial es el más común, eso ya lo sabemos. Y su incidencia es rara, 5 a 6 millones. Pero aquí tienen una comunidad de los Altos de Jalisco con pacientes con factores de riesgo que es piel clara, ojo claro, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un poquito de pacientes con melanoma, que es de los motivos que me trajo aquí a Guadalajara hace 3 años. Los aspectos clínicos es que aparte el melanoma tiene diferentes presentaciones. Ahí están 3 de las presentaciones del melanoma. El primero es endomo. Así se ve, es una bolita, por la luz no se ve tan bien. Luego tenemos el champiñón, que es el más patognomónico, pero hay uno menos conocido que es el difuso, que es uno que no hace masa, que es una mancha que está como por ahí metiéndose entre varias cosas, pero es de los 3 aspectos clínicos que existen del melanoma. Y lo interesante del melanoma es de que un gran porcentaje viene de un nevo preexistente. Entonces, si podemos seguir nevos, podemos diagnosticar melanomas a tiempo. Entonces, estoy seguro que después de esta plática, la próxima vez que vean un nevo van a saber qué hacer. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Se acuerdan de medicina hace algunos ayeres? ¿Cómo aprendimos el ABCDE del melanoma cutáneo? Bueno, el ABCDE es una herramienta tan poderosa porque a lo que se refiere son los factores de riesgo que nos permiten diferenciar entre un nevo y un melanoma y nos permiten diagnosticarlo temprano. Este fue el razonamiento para que los doctores Shields, que están en sus fotos aquí, el cual son esposos, pues yo pensé que eran hermanos cuando fui allá y luego no, son esposos, pero se llaman Shields, saltaron a la fama porque hicieron la primera mnemotecnia ABCDE, pero para melanoma uveal, que fue su primera versión, To Find Molecular Melanoma. Este fue su ABCDE. Juntaron los 6 factores de riesgo, 5 factores de riesgo, que permitían predecir si una lesión era melanoma o era nevo. Y esto fue hace algunos ayeres. Esta fue la primera versión de su mnemotecnia. Tuve el honor de que fueran mis profesores. ¿Qué significaba To Find Molecular Melanoma? T de thickness, todo esto era clínico. En esos ayeres no había OCTs, el ultrasonido no estaba en todos lados. Solo había tu lente de 20 dioptrías y tú, ¿verdad? Entonces, si veías una lesión medio gruesa, si veías que tenía líquido subretiniano, si tenía síntomas el paciente, si tenía pigmento naranja que solo se veía por lente de 20 dioptrías, o si el margen era una lesión que estaba cerca del nervio óptico, entonces aguas, porque probablemente puede ser un melanoma. Pero, repito, solo teníamos el lente de 20 dioptrías en esa época. ¿Qué pasa?
Oh, sorpresa, llega el ultrasonido, revoluciona el ultrasonido. Empezamos a hacerle ultrasonido a todo. Entonces, los doctores Shields necesariamente tuvieron que evolucionar esa mnemotecnia para incluir al ultrasonido y sus hallazgos, que hoy por hoy sabemos que importan mucho. Y crearon To Find Molecular Melanoma Using Helpful Hints Daily. ¿Qué significaba? T de grosor, ya por ultrasonido mayor a 2. Presencia de líquido subretiniano, hallazgo clínico. Presencia de síntomas, hallazgo clínico. Pigmento naranja, hallazgo clínico. Márgenes cercanos al nervio óptico, hallazgo clínico. Nuevamente el ultrasonido aparece otra vez, que es la hipoecogenicidad en el ultrasonido. Ausencia de nevo-halo. El nevo-halo es súper raro, es como encontrar un unicornio, pero cuando lo encuentras, te encanta, porque un nevo-halo nunca va a malignizar. Es el hallazgo más benigno que puede existir en el mundo, porque habla de que hubo una reacción inmunológica a un nevo y ese nevo probablemente nunca malignice. Entonces, eso era el nevo-halo. Si no había un halo alrededor del nevo, entonces era negativo, pero pues era la mayor parte de los pacientes eran así. Y ausencia de drusas, porque las drusas nos hablan de cronicidad. Esta era la segunda versión de la mnemotecnia. Después del ultrasonido que vino, todo lo demás, ¿no? La florangia, el OCT, OCTA, llámenle ustedes. Y poco a poco nuestros consultorios se fueron viendo así, ¿no? Lleno de juguetes, hoy por hoy ya es impermisible no tener un OCT. Si eres Dianita, tienes como 3. Y, y tener completo tu armamentario de cómo explorar un paciente. Entonces, llega un paciente y hace su expediente, ¿no? Te pasas unos 15 minutos revisando los 16 estudios que tiene. Entonces, eso se llama imagen multimodal y estamos en esa realidad ahorita, ¿no? Ya ahorita con el OCTA, etcétera. Entonces, tuvo que evolucionar una última vez esta mnemotecnia. Pero los doctores Shields hicieron una pregunta. ¿Es posible que podamos diagnosticar un melanoma antes de que aparezca? Y la respuesta es sí. Y por primera vez, esta mnemotecnia es la única que ha sido capaz de predecir que un melanoma que un nevo puede evolucionar a un melanoma. Y esa es la importancia de esta mnemotecnia. Nuevamente, diagnóstico temprano. Vengo a presentarles la nueva mnemotecnia, de la cual tuve el placer de participar, de la revisión de 3,806 pacientes, en el cual yo revisé personalmente como 2,000 expedientes, por eso me incluyeron. Y ahorita se las voy a presentar para que todos lo tengamos en la bolsa. Esto fue en la academia ahorita hace 2 semanas. La doctora Shields, la doctora Lauren Dalvin, el doctor Ralph Eagle, ahí en San Francisco. ¿Qué es la nueva mnemotecnia? To find molecular melanoma, doing imaging, porque hacemos imagen. Está fácil. Entonces, to find molecular melanoma, doing imaging. ¿Qué significa? La T es de thickness. Thickness observado en el ultrasonido. F del fluid observado en el OCT, ya no clínicamente. S de symptoms, medido por una cartilla de Snellen. O de pigmento naranja en la autofluorescencia. M de melanoma hollow, nuevamente el ultrasonido. Es el único estudio que permanece 2 veces en la mnemotecnia. Y finalmente, doing imaging, que es una foto de fondo de ojo, en el cual se pueda tomar actualmente con cámaras de Zeiss, por ejemplo, la de la Clarus. Y ahorita veo que algunos traen su celular y vengo a presentarles una primicia. Entonces, todos saquen su celular. Los que ya tengan la app ya no lo necesitan, pero si con toda confianza saquen su celular o los que estén en el Instagram salgan de él y pongan la cámara y van a escanear este código QR. Este código QR los va a dirigir a una página de internet, ¿de acuerdo? Esa página de internet es la mnemotecnia en tu bolsillo. Otra manera de hacerlo es meterse a su navegador y poner mmy.app. Ya. Si alguien se la atora y necesita ayuda, con todo gusto, al final de la plática les echo la mano. Entonces, vamos a analizar vamos a hacer un pequeño taller rápido de 2 ejercicios. Entonces, observarán que la primera parte es
perdón. ¿Qué dice? No puedes evaluar esta mnemotecnia si no tienes estos 4 estudios. ¿Cuáles son los 4 estudios? Viene la fotografía de fondo de ojo, la autofluorescencia, el OCT macular y un ultrasonido. No puedes ser capaz de decir si es melanoma o no si no tienes esos 4 estudios. Lo primero antes de hacerlo es pedirle esos 4 estudios. Una vez que eso pase, vamos a ver uno por uno. Y me van a ayudar porque siempre me cuatrapeo en el orden, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, to find molecular melanoma doing imaging. Empezamos con este paciente que es real, que viene a valoración por esa lesión pigmentada en el fondo de ojo inferior. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ya la vimos? Entonces, la primera que dice T en el cuadro dice T. Observa el ultrasonido. Ahí viene. Vas a valorar el ultrasonido. Mide más de 2 milímetros. ¿Y qué medida tiene allá? 1.5. Entonces, no. Lo dejan en no. Segundo, dice fluid, F. Observa el OCT. ¿Tiene líquido subretiniano encima de la lesión o en la mácula? Ahí vemos la lesión con un poquito de irregularidad en el EPR, pero no tiene líquido subretiniano, entonces la respuesta es no. Y la mácula se ve bien. Entonces ahí le vamos a poner no. La agudeza visual de este paciente era 20-20, entonces dice S de symptoms, ¿tiene una agudeza visual menos de 20-60? La respuesta es no. Y luego dice orange, observa tu autofluorescencia. ¿Tiene puntos hiperautofluorescentes? No, vemos una lesión hipoautofluorescente. Entonces la respuesta ahí es no. Luego, ¿qué sigue? Melanoma hollow. Es una lesión pequeña de 1.5 milímetros y realmente no tiene una hipoecogenicidad marcada. ¿Pueden argumentar que tienen un punto hipoecogénico en ese ultrasonido? Ante la duda, pongan sí. Pero yo pondría para este caso no. Finalmente, dice dim diameter. Observa la foto de fondo de ojo. ¿Cabe el nervio óptico 2 veces dentro de la lesión? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Entonces ahí pónganle sí a ver qué sucede. Van a observar que la barra de abajo va a crecer del 1% al 11%. Entonces tú vas a poder ser capaz de decirle con toda confianza a tu paciente, esta lesión tiene un factor de riesgo y eso quiere decir que tiene 11% de riesgo en 5 años de transformarse en un melanoma. La aplicación no termina ya. Abajito de esa barra dice, el resultado muestra que este paciente tiene un factor de riesgo bajo. Puedes volverlo a revisar en 4 o 6 meses. Te dice qué hacer. Está padre, ¿no? Está práctica. Lo mejor de todo es que es gratis. Entonces, así se debe ver la barra de este paciente si lo hicimos bien. Y apóyenme a ponerles ahí reiniciar. Vamos a volver a iniciar con otro ejemplo, uno más rápido. Entonces, tenemos este caso, ¿no? Les voy a proporcionar información de la... Bueno, aquí vemos los 4 estudios que necesitamos, que es la foto, la autofluorescencia, el OCT y el ultrasonido. Y les voy a dar la información necesaria, como la agudeza visual y lo que mide de grosor por ultrasonido. Y con eso lo vamos a hacer juntos. Entonces, vayan haciéndolo cada quien. T de thickness, ¿mide más de 2 milímetros? F de fluid. En el OCT se observa líquido subretiniano. Déjame darle zoom. S de symptoms. ¿Tiene agudeza visual menor de 20-60? No. O de orange. En la autofluorescencia, ¿se ven puntos hiperautofluorescentes? M de melanoma hollow. Regresa al ultrasonido. ¿Se alcanza a ver una lesión hipoecogénica, o sea, negrita en el centro? Sí. Dim de diameter. En la foto de fondo de ojo, ¿esa lesión mide más de 2 diámetros de disco? Sí. ¿Qué pasó con la barra? ¿Lo observaron? Fue aumentando, ¿no? Entonces, si lo hicimos bien, nuestra app debe salir así. Un 55% de riesgo. Entonces, este paciente tiene, ¿qué dice?
El resultado muestra que el paciente tiene un factor de riesgo alto. Recomendamos referir al paciente inmediatamente a un especialista en oncología ocular. ¿De acuerdo? O sea, no es volver a verlo en tal tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿nos quedó claro la utilidad de la app? Está fácil, está práctica, compártanla. Y la importancia de esta app realmente es esto. Esta, esta, este, esta tabla de muchos números, enfóquense nada más en hasta abajo a la derecha. Quiere decir que entre más milímetros tenga un tumor de grosor, un melanoma de grosor, más probabilidad hay de metástasis. Entonces, la tendencia va a ser ir diagnosticando pacientes cada vez con tumores más pequeños o incluso que aún son de nuevos, pero tienen un 22% de riesgo, ¿no? O un 30% de riesgo. Entonces, ese es el diagnóstico temprano. ¿Cómo guardo la aplicación? Los que tengan iPhone, hay una cajita que hay abajo y le pones agregar a pantalla de inicio. Y ya, se queda ahí guardada en tu celular. Si tienen dudas con cómo guardarla, con toda confianza me pueden pedir ayuda. ¿Sí? Ya para terminar. Y luego hay casos más raros que nos van a llegar a mí, Juanita, o a Daniel, o al doctor Fulda, como este, que no parece un melanoma típico, pero créanme que fue un melanoma necrótico, el 1% de todos los melanomas que hay. Y es un reto diagnóstico súper cañón, porque parece uveitis, parece todo, excepto un melanoma, pero es un melanoma necrótico. Entonces, finalmente ya en México se está haciendo citogenética, biopsiamos los tumores para eso, se envían a análisis y ya le estamos pudiendo dar un pronóstico real a los pacientes oncológicos. Y no es el objetivo de esta plática, pero sepan que hay muchos tratamientos para melanoma, pero realmente el útil es la radioterapia. No cualquier radiooncólogo puede hacer una radioterapia para melanoma, se requiere radiooncólogos expertos, pero eso ya será, eso déjenlos a nosotros. Finalmente, saber que la braquiterapia y la radiocirugía son equiparables, finalmente la radioterapia es muy excelente. De esta aplicación, lo que tenemos que saber es que nos hace práctica la mnemotecnia. No solo tener una tabla que se nos va a olvidar. Aquí lo tienen y pueden usarla el día de mañana, si necesitan. MyApp es práctica, es y será siempre gratuita y la idea es que la puedan reutilizar. ¿Qué hago yo? Le saco un screenshot a mi celular y lo guardo en el expediente. Y cuando lo vuelvo a ver en 4 meses, vuelvo a hacer todo, screenshot, expediente. Entonces ahí voy viendo una tendencia. Futuras versiones, si la usan mucho, vamos a incorporar historia, ¿no? O sea, que se pueda guardar y tenga este expedientito de cada paciente. Eso sería fenomenal, pero hacia allá iremos, pero nos ayudarían mucho si la usan y la presumen. Orgullosamente mexicana, esta aplicación. Entonces, a veces no sabemos lo que pasa en casa y ha sido muy aplaudida en Colombia, en Venezuela, en Argentina, y la usan incluso allá. Que no la usemos en México, oye. Entonces, orgullosamente mexicana, y está diseñada para disminuir la brecha y hacer diagnósticos cada vez más tempranos. Finalmente, salvar ojos es salvar vidas. Esta es mi última diapositiva y yo pertenezco al Cancer Institute, un proyecto que nació hace 5 años en la ciudad de Monterrey. Actualmente cuenta con 45 especialistas multidisciplinario de diferentes ámbitos que trabajamos juntos en equipo, algo muy complicado que hacer. Entre oncólogos médicos, oncólogos pediatras, oncólogos, radiooncólogos, genetistas, hacer un equipo es difícil y hablar un mismo idioma es complicado. Entonces, la idea es poder ofrecer un tratamiento que es integral a los pacientes. Como clínica pionera en el país, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y estamos por abrir en Guadalajara el siguiente año. Y les invito a visitarla. Los que son residentes, algunos han ido. Y estas son experiencias reales de rotantes que han ido, ¿verdad? Y que han vivido un poquito la historia de los pacientes el día a día, ¿verdad? Porque detrás de esta niña que fue exenterada hay una persona, ¿verdad? Y hay una situación familiar. Y hay todo un tema que es muy complejo y que no dejamos de ser personas y que siempre se mantiene la humanidad. Entonces, si usan la aplicación, por favor, taguéenos, compártanla, ¿verdad? Entre más es la manera de ayudar, ¿verdad? Y les agradezco mucho la invitación.
Estos son mis datos de contacto y lo que necesiten, estoy con mucho gusto para ayudarles. Muchas gracias al doctor David Ancona por su plática. Creo que fue una plática totalmente enriquecedora en el aspecto del abordaje temprano a los diagnósticos de tumores. En este caso, bueno, yo quisiera preguntarte, David, muchas gracias por acudir, por darnos esta plática. Y quisiera preguntarte, ¿en qué ocasiones tú decides biopsiar un melanoma? Esa es una pregunta que hacen porque uno piensa automáticamente tumor, no me quiero meter en problemas, ¿no? O como el retinoblastoma que está proscrita la enucleación, la biopsia. Melanoma es quitarnos de la mente nuestro automatismo, nuestro pensamiento automático de enuclear, ¿no? O sea, es como, hey, tumor, ahora debe ser enviar al especialista. Y así los podemos ayudar. El melanoma se biopsia siempre y no por la razón por la que pensamos. No queremos, no nos aporta mayor cosa la patología, porque ya vemos que hay una nemotecnia excelente que nos permite diagnosticarla, ¿no? Para lo que nos sirve la biopsia es para analizar genéticamente un tumor. ¿Por qué queremos saber la genética de un tumor? Porque nos va a permitir predecir qué tan agresivo es y qué riesgo de metástasis tiene ese paciente, que actualmente es algo muy valioso porque hace 4 años exactamente que presentamos Tequila and Cases, Humberto, que está aquí presente, me defendió a capa y espada, que dijo, una doctora se levantó y dijo, no, ¿para qué nucleamos si al final se van a morir? ¿No? O sea, ¿o para qué les salvamos el ojo si al final se van a morir? Bueno, no todos los melanomas son agresivos, aunque no nos crean. Y sirve mucho saber si es agresivo porque estamos podemos adelantarnos al estado metastásico, que a partir del 2022 ya existe una droga que se llama Tebentafusp y ya viene Epsato, ya vienen más, que van a permitir curar a los pacientes en estado metastásico con melanoma uveal. En un reporte del New England, donde se presentó en el 2022 el Tebentafusp, de la cohorte de pacientes en estadio terminal de enfermedad metastásica, el 75% se curó y lo mantuvo en 5 años. Y el seguimiento hemos visto que no es tan, sí, luego algunos fallecieron, pero a 5 años en oncología eso es excelente. Entonces, empieza esta nueva droga y seguramente habrán más y se van a ir reforzando los agentes quimioterapéuticos. Pero para responder tu pregunta, Diana, que es muy buena, es biopsiamos siempre. Y el motivo a veces no es por el que creemos, sino a veces es parte del manejo integral. Ok, gracias. Y cuando biopsias, ¿qué riesgos pudiera conllevar esta biopsia? Existe, por ejemplo, en retinoblastoma, si biopsiamos, se disemina, ¿no? Por eso no biopsiamos. Entonces, en melanoma, cuando se hace en manos expertas, el riesgo de diseminación es del 0.0 algo por ciento. O sea, finalmente decía la doctora de que todos sus pacientes ha tenido metástasis local, nada más 2. Entonces, justifica y es una práctica hecha en todo el mundo el biopsiar un paciente con melanoma. Ok, excelente. Porque sí, realmente pensaríamos que si no estamos muy empapados del tema o con las casuísticas, pensaríamos que es más alta, ¿no? El riesgo de diseminación. Entonces, muchas gracias, doctor David. Quiero invitar a los asistentes, si tienen alguna duda, alguna pregunta para el doctor David, por favor, ahí se encuentra un micrófono, doctora, por favor, si puede realizar su pregunta ahí. Pues muy sorprendida gratamente por esta plática y sobre todo por los tips que nos dio. Yo quisiera preguntarle si hay alguna diferencia entre el pronóstico, la evolución, el tratamiento, entre un melanoma de una persona muy adulta a un melanoma en una persona de edad promedio joven. Wow, qué pregunta, ¿no? Aquí depende de qué tan joven. En los niños está asociado a veces a melanosis oculocutánea, que tiene un riesgo elevado de melanoma en varias partes, incluso en las meninges. Pero realmente no ha habido, según yo, y está Ana para corregirme, pero no ha habido como la edad no es un factor de riesgo como de metastásico.
hay pacientes jóvenes con lesiones de bajo riesgo y hay pacientes jóvenes con lesiones de altísimo riesgo. Es más bien la genética de ese tumor y cómo las células se fueron dividiendo y perdiendo cromosomas. Si el cromosoma, particularmente es interesante que el cromosoma 3, si se fragmenta, eso es un riesgo metastásico muy elevado. Y recientemente ya se está usando algo que se llama PRAME, que PRAME es otra molécula que detenerla habla de un mal pronóstico. Similar a como cuando era el cáncer de mama y empezaba, que luego descubrieron BRCA, ¿no? Y entonces todo cambió. Entonces, muy similar a eso, piensen para melanoma uveal. Sí pudiera hablar de lo que sí pudiera hablar es de una predisposición genética al cáncer, si tenemos un paciente joven. Si tenemos un paciente joven con melanoma uveal, a mí me interesa mucho saber si su familia ha tenido cáncer de mama, porque existe un síndrome genético que se llama BAP1 y que integra 3 tipos de cánceres. Bueno, son 4: cáncer de mama, melanoma uveal, cáncer de páncreas y mesotelioma de pulmón. Entonces, si bien ahí es cuando les hacemos a los pacientes estudio genético para saber si él o su familia puede tener otros tipos de cánceres como cáncer de mama temprano. Y eso lo hacen súper bien los genetistas y ya se hace en México. Entonces, si tenemos un paciente con melanoma uveal, lo estudiamos un poquito joven, lo estudiamos un poquito más a fondo a él y a la familia, porque pudiera ser una mutación germinal. Pero es una muy buena pregunta. Creo que alguien levantó la mano atrás, ¿no? ¿No? Ok, doctor Mauricio, adelante. Igual felicitarte, David. No me había tocado verte hace un ratito. Nada más, creo que es importante saber un poquito dos cosas. Lo primero es cómo estás llevando la genética acá en México. ¿A qué paciente con retinoblastoma decides hacerle un estudio genético? Todos tus pacientes que estás tratando con retinoblastoma de entrada, a pesar pues de que sean, por ejemplo, unilaterales, les haces estudios genéticos. ¿Y quién te está llevando ese tema? Y la otra es ya sé que nos recomiendas ver la plática de Carol Shields acerca de la intraarterial, pero digo, en países de primer mundo también le tienen todavía un poquito de respeto a la intraarterial porque se ha visto pues que se asocia con muertes en niños. Y pues no sé si nos puedes platicar alguna complicación o algo que ya te haya pasado, porque supongo que también, así como para nosotros retinólogos es una curva el hecho de aprender a operar a un paciente una vitrectomía, para un paciente, digo, para un intervencionista también de ver su grado de complejidad, ¿no? Llegar exactamente al punto en el que se tiene que llegar y no cometer un error por ahí que pueda costar pues la vida del niño. De la mutación genética, idealmente se va a hacer en todos los pacientes con retinoblastoma. Si quieres aquí para que se vea, Mau, ¿sí? No sé quién recuerda. Se debe hacer en todos los pacientes con retinoblastoma. ¿Por qué? Porque la genética del retinoblastoma va a impactar directamente a la clínica. Necesitamos saber si un paciente tiene mutación germinal para saber qué riesgo tiene de tener segundos cánceres. Entonces, es un estudio que realizamos en todos los pacientes, se hace en México y con eso nos apoyamos con genetistas. Yo trabajo con dos, que una es genetista oftalmológica, que es Rocío Villafuerte de la Ceguera, y la otra es la doctora Dione Aguilar y Méndez, que ella es genetista molecular, para cosas más fancy. Entonces, ellas nos apoyan en esta abordaje familiar con un pedigrí, con una historia clínica completa genética para igual detectar síndromes raros como el de lesión 13Q, ¿no? Y algunos otros síndromes. Entonces, en retinoblastoma, ¿cuándo se debe hacer genética? Siempre. Ahora, caemos en un área que es el que el paciente se niegue, porque hay pacientes que desean no saber, por miedo, generalmente. Entonces, uno tiene que respetar la voluntad del paciente y de su familia de no me lo quiero hacer
por miedo, por cuestiones económicas, o no me lo quiero hacer ahorita, tal vez. Entonces se empieza a manejar como si fuera un paciente germinal. Entonces, ante la duda, es mantenerlo de cerquita. Entonces, decirle, bueno, entonces vamos a estarte haciendo biometrías hemáticas más frecuentes, voy a estarte súper checando el otro ojo en caso de que esté aparentemente sano, para que no tengamos sorpresas. Que es lo mismo que pasa cuando no se puede hacer la citogenética en melanoma, lo tratamos como de alto riesgo. Pero eso sí, eso es como que la implicación genética, que es toda una plática y que valdría la pena luego convocar. Ahora, del intraarterial, tienes toda la razón de que en Estados Unidos le tienen sumo respeto y como un arma tan filosa, la idea es que no nos corte. Entonces, la indicación de un intraarterial es la cosa más compleja del mundo. Entonces, desalentamos completamente a gente que quiera iniciar una quimioterapia intraarterial porque lo más probable es que falle. Y en esa falla se pierden vidas, como ha pasado en el país. Entonces, ¿por qué no? Y eso nos cierra puertas, porque entonces esos proyectos de retinoblastoma, al no hacerlos de una forma gradual y ordenada, entonces nos va a cerrar puertas de en un futuro poder tener grandes centros de esto, ¿no? Entonces, como lo hicimos nosotros es de la mano de los Shields, de la mano de su equipo de neurocirugía, fuimos y venimos como 3 veces, o sea, al final del día es todo lo que hay detrás, abogados viendo la cuestión legal, porque no sé si sabían, pero el melfalán intraarterial es ilegal en México. Se tiene que pedir un permiso especial para poder administrar. Y en México ya se estaba haciendo sin papeles, sin saber. Un delito que, aunque no sepas, sigue siendo un delito. Entonces, todo ese tipo de infraestructura se tuvo que crear para poder tener un proyecto que no solo naciera, sino que se mantuviera. Y eso es lo más difícil que ha sido del intraarterial. Y estas pláticas como la que va a dar la doctora Shields de cuándo no, yo sigo su escuela que es muy conservadora y decir, yo prefiero enuclear a seleccionar mal a un paciente de intraarterial. Entonces, y tal parece que como nos emocionan los resultados que les enseñé, pero son pacientes muy bien seleccionados. No tenían un glaucoma neovascular, no tenían una hemorragia vítrea, ¿verdad? No todos les hacemos intraarterial. Porque ¿qué pasa? Que luego hay extensiones extraoculares que no vimos, hay invasiones a nervios ópticos que no vimos, y luego esos niños fallecen. Y eso no se vale. Entonces, no hay que ser irresponsables porque no estamos jugando con cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo les invito a más bien sumarse a lo que ya existe y seguir apoyando lo que hemos iniciado y que nos cuesta muchísimo trabajo mantener y que pláticas así pues nos ayudan a hacer eso. Muchas gracias, doctora Ancona. Ya como último, ¿en qué momento dirías, bueno, o recomendación para nosotros que no somos subespecialistas en oncología ocular? Creo que ya con tu aplicación nos vas a ayudar bastante, sobre todo para la referencia de un paciente, pero si por ejemplo en algún paciente vemos criterios de nucleación, ¿cuál sería como lo ideal? O sea, al derivarlo contigo o irnos directo a enucleación, ¿o qué recomiendas en esos casos? Como empecé, lo primero que les recomiendo es tratar de mantener la calma en ustedes y en el paciente, ¿verdad? Un paciente oncológico alterado y en duelo es la cosa más errática que pueda haber. Hacen cosas catastróficas cuando van todos alterados porque alguien les dijo, es que tienes un cáncer y lo más probable es que te vayas a morir. No mencionarlo, ¿no? Entonces, lo primero es, vamos a tener una lesión, es una lesión que vamos a estudiar más a fondo, porque es la realidad. Cuando topas un paciente por primera vez, hay que estudiarlo, ¿no? Una lesión que vale la pena valorar. ¿Qué pasa? Que entonces ustedes mismos en su consultorio van a pedirle los estudios y entonces van a decir, oye, Ancona, te mando un WhatsApp, fíjate que tengo un paciente que está así, 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 como ocurre y así recibo WhatsApps de Sinaloa, de Tijuana y todo esto, y se puede hacer telemedicina porque son imágenes, ¿no? Entonces así ya orientamos un poquito de, oye, pues chécalo otra vez en 6 meses. No nos conviene como oncólogos oculares llenarnos de nevos. No tenemos el tiempo. Entonces ahí nos apoyamos de los retinólogos que aparte ya son sus médicos de cabecera y decir, bueno, te va a seguir muy bien tu médico de cabecera. Porque entonces, pero ya
llevas un registro, oye, fíjate, y es diferente cuando dices, oigan, cuando estuve pues, siguiendo a este paciente tenía 11% de riesgo cada 6 meses y luego, ya le sumó un factor de riesgo. Ah, bueno, ese envíamelo, porque ese probablemente sí vaya a malignizar y así es cuando podemos anticiparnos a un melanoma. Finalmente, el motivo de la plática es el diagnóstico temprano. Es eso lo que queremos, a eso queremos llegar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les propondría. Bien, pues no sé si haya más preguntas de los asistentes. Creo que si ya no hay más preguntas, pues bueno, vamos a dar por finalizado esta plática y felicitarte, sobre todo por pues toda la creación, la motivación que has tenido para sacar adelante estos pacientes en un área que realmente en México pues está súper desatendida. Entonces, pues felicitarte por eso. Muchas gracias. Recibo el aplauso a nombre de todo el equipo que lo ha hecho posible y que no lo ven y un día espero que lo conozcan, pero que trabajan incansablemente y se ponen la del Puebla para casos que son muy difíciles. Entonces, recibo el aplauso, muchas gracias por la invitación a nombre de mi equipo de iCancer Insight. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la presentación del trabajo de la doctora Ana González León. Ajá. Ella va a presentar su trabajo para ingresar a la Asociación de Retina de Occidente. Y si gustas pasar para acá, doctora. Bueno, voy a presentar a la doctora Ana González H. León. La doctora Ana realizó medicina en agosto del 2006 al 2012 en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente realizó su residencia de oftalmología en el Hospital Civil de Guadalajara y realizó un posgrado en metodología de la investigación en la Asociación para Evitar la Ceguera, a lo que aunado 2 años después durante 2 años realizó la alta especialidad en retina y vítreo y se formó como especialista en oncología ocular en la Universidad de Toronto, en Princess Margaret Cancer Center en Toronto, Canadá. Y bueno, la doctora Ana Magdalena González H. León se encuentra aquí con nosotros. Ella egresó de su fellow en oncología ocular recién llegada en este año, en el año 2023. Y bueno, voy a dar paso a la presentación de la doctora. Este sí funciona así. Bueno, muchas gracias, Diana, por la presentación. Muchas gracias a la asociación por darme el honor de poder compartir este interesante trabajo. Voy a hablar primeramente una breve introducción acerca de la retinopatía por radiación para adentrarnos y empaparnos en lo que sigue. Todas las imágenes, los datos son de la University Health Network del Princess Margaret Hospital, donde estuve 2 años haciendo el fellow clínico. Como ya bien dijo David, pues el melanoma ovial es la malignidad intraocular primaria más frecuente en adultos. Y pues bueno, solamente como introducción, la variabilidad de la presentación, dependiendo de la zona. En México, si bien como dicen faltan información, faltan más datos, se calcula que es 1.7 por millón de habitantes y puede ser hasta 8 millones en países más al norte, pues como Canadá, Noruega, países donde tienen más arriba del Ecuador con una piel clara. Ahora, lo importante de esto es que se ha transformado mucho el manejo. Antes eran enucleados, eran cirugías mutilantes y ya se cambió el paradigma, actualmente siendo el manejo con radioterapia el más común. Hay diversos tipos de radiación y como bien dijo el doctor Ancona, todas son efectivas, todas son buenas. Aquí tenemos en el primer caso una placa, que es una placa de oro que tiene semillas radioactivas de diferentes tipos de elementos, puede ser de yodo, puede ser de rutenio, puede ser de paladio, y se acomodan de cierta manera para distribuirse y poder tratar el tumor. Y acá tenemos otro caso, por ejemplo, otro ejemplo de terapia, pero esta es radiación externa, es la radiocirugía. Hay gamma knife, hay cyber knife, hay con protones, hay con fotones, pero todas tienen la meta
de poder destruir y atacar a las células del cáncer, ¿no? ¿Cómo? Pues básicamente la radiación lo que hace es una disrupción de las células del ADN de las células cancerígenas para disminuir o para más que nada para obstaculizar que se dividan y se repliquen. Sin embargo, tenemos una zona de penumbra. La radiación va dirigida al tumor, pero también va a afectar estructuras aledañas. Y se pueden ver muchos efectos adversos asociados a la retinopatía por radiación. Principalmente, bueno, pueden abarcar todo el ojo. Puedes ver después ptosis, puedes ver alteraciones de la superficie ocular, defectos epiteliales recurrentes, ojos secos, que son los menores, pero pueden ser un dolor de cabeza. También puedes ver problemas con la motilidad, estrabismos, escleritis necrotizantes. Y pasándonos más para adentro, bueno, cataratas. Y ya nos pasamos al polo posterior, que es la que más nos interesa, pues la retinopatía por radiación. Puede afectarse el nervio óptico, puede afectarse la mácula. Cuando se presentan, se han reportado desde el mes, hasta 15 años puedes encontrarlas, por eso sí hay que estar siguiendo a los pacientes. Y generalmente es un promedio de 2 años. Ahora, aquí lo que más nos concierne es el endotelio. Si se dan cuenta, ¿por qué la radiación es tan efectiva en las células cancerígenas? Porque estas tienen una mitosis, están todo el tiempo cambiando, se están replicando, es un crecimiento exponencial. Las células endoteliales también se renuevan rápidamente, por eso es que afecta mucho al endotelio. A diferencia de los fotorreceptores, esos son mucho aguantan mucho mejor la radiación. ¿Qué pasa en el endotelio del tejido irradiado? Básicamente, pues va a haber un incremento en la producción de, como vimos, especies reactivas de oxígeno. Por lo mismo, también la mácula lamentablemente se ve más afectada porque hay mayor oxigenación ahí y pues va a aumentar la permeabilidad, que es lo que nos va a llevar a toda la incompetencia vascular, trombosis y esa cascada que culmina en isquemia y neovascularización. Aquí podemos ver, este es un paciente que ya tiene varios meses desarrollando la retinopatía por radiación. Podemos ver que el tumor está del lado nasal al nervio óptico, ya está atrófico, se ve ahí justamente toda el área de atrofia cororetiniana, prácticamente plano. Pero podemos ver también cómo hay una zona de trombosis, cómo se ve ese vaso completamente ocluido, no está pasando el flujo. También hay incompetencia vascular, cierre capilar y isquemia. ¿Y qué va a pasar con la isquemia? Pues va a haber un incremento del factor de crecimiento vascular endotelial. De hecho, se ve un paciente con un melanoma, ya de por sí se han hecho estudios donde se ve que hay un aumento del factor vascular endotelial, pero post-radiación aumenta por mucho. Entonces, muchos de los tratamientos están dirigidos a esto. Y pues esto nos resulta familiar, ¿no? Cuando ya hay neovascularización, glaucoma neovascular, es muy similar a la diabetes, aunque y sí nos ha ayudado bastante como porque tiene una historia similar, una historia natural similar, un comportamiento clínico, presentación clínica muy similar, pero no todo va a ser idéntico. La diabetes es más afectación de los pericitos y la retinopatía por radiación más de la parte endotelial. Brevemente, los factores de riesgo, como esta es una vasculopatía oclusiva, van a ser las otras vasculopatías, como enfermedades coronarias e hipertensión, pero también está la diabetes, que se ha demostrado que aumenta el riesgo por 300, hacen sinergia, y la administración de quimioterapia concomitante, que algunas veces pasa, por como bien vimos, hay síndromes de tumores, síndromes de predisposición a tumores, y entonces a veces estás con quimioterapia. ¿Y qué hace la quimioterapia? Interesantemente, disminuye el periodo de latencia de la aparición de la retinopatía por radiación. Otros, bueno, esos fueron factores más extrínsecos. ¿Qué otros hay? El tamaño del tumor. Un tumor que sea más grande de base va a requerir una área de radiación mayor. Se han hecho estudios cuando se irradia más de un 60% de la retina, también la retinopatía por radiación aumenta exponencialmente. ¿Qué otra cosa? Pues el tumor grueso se va a requerir más radiación. La cercanía al nervio óptico o la cercanía... O la cercanía a la fobia, eso también aumenta mucho. Aquí podemos ver en el lado derecho un tumor que se ve elevado en la parte nasal con líquido subretiniano. Ay, sí, mejor, gracias. Muchas gracias. Aquí está bien. Y estos son pretratamiento, todavía no tratamiento, no hay retinopatía por radiación. Y del otro lado vemos cómo está parafoveal con pigmento naranja elevado y un poquito de líquido subretiniano. Entonces, otros factores son estos. Esta es una de las que
como de las guías que usábamos en Princess Margaret. Si se dan cuenta, es como la hoja para planeación de braquiterapia. Y al melanoma le estamos dando con 85 grays. Generalmente a partir de los 50 grays es cuando hay mayor riesgo de presentar retinopatía por radiación. Por eso es que, por ejemplo, en los hemangiomas son muy bajos. Les damos con 40 grays. De todas maneras, sí hay que estarlos monitorizando porque se pueden presentar. Y aquí, por ejemplo, pueden ver que también vemos el tamaño de la placa. ¿Por qué? Porque eso nos va a hablar de qué tanta área se está irradiando. Y, por ejemplo, aquí también cómo se está haciendo el seed loading, es cómo estamos distribuyendo las semillas. Entonces, por ejemplo, es importante, si se dan cuenta, en este caso es un tumor del ojo derecho que está peripapilar. Entonces, no vamos a poner una placa tan chiquita, no vamos a poder suturarla. Entonces, tenemos que poner una placa de al menos 18 milímetros para poder suturar a una parte más anterior, pero no todas las semillas radioactivas deben cubrir toda la placa, o nos estaríamos llevando también una parte más anterior. Lo que hacemos es que las semillas más calientes las ponemos distribuidas cerca del nervio óptico. Pero eso también sería importante porque, pues sí, aumenta el riesgo de retinopatía por radiación. Y bueno, lamentablemente ya logramos contener el tumor, muy bien, conservamos el globo ocular, pero en el estudio de COMS se demostró que 43% presentaban una agudeza visual baja, menor de 20/200, y esto principalmente era aludido al desarrollo de la retinopatía por radiación. A la fecha, no existe un tratamiento estandarizado para la retinopatía de radiación. No se ha descrito tampoco la evolución del manejo de la vida real en la práctica clínica. Sí hay muchos estudios donde se han hecho así como, ok, vamos a darles aflibercept, ok, vamos a darles ranibizumab, vamos a darles esto, pero todavía no tenemos un estudio multicéntrico aleatorizado, viene en camino, lo van a ver más adelante, pero pues aquí prácticamente lo que hicimos es, vamos a ver cómo les va en la vida real, cómo les va la evolución, sin haber hecho un protocolo, vamos a ver cómo les fue a los pacientes. Aquí también vemos un dato de justamente cómo está comenzando la retinopatía por radiación. Y pues básicamente nos guiamos mucho, todos los que tratamos retinopatía por radiación, en las similitudes que tiene con la diabetes. Entonces se usa de manera off-label los antifactores de crecimiento vascular endotelial, esteroides, láser. Y bueno, pues aquí el objetivo fue reportar resultados tanto visuales como anatómicos en el manejo de la práctica clínica de la retinopatía por radiación. Braquiterapia fue de yodo para el manejo del melanoma coroideo y fue un seguimiento a 2 años. Básicamente fue un estudio retrospectivo, observacional. Buscamos únicamente pacientes que no habían tenido tratamiento previo en ningún lugar. Como estábamos en un centro donde envían de todas partes, también muchas veces operábamos los melanomas y los mandábamos a su provincia y ahí les daban seguimiento y ahí trataban la retinopatía por radiación. Básicamente en Canadá solamente se ponen placas en 3 lugares. Entonces teníamos muchísimo volumen, pero no podíamos darles mucho, no nos podíamos llenar de tantas inyecciones porque eso lo hacían en sus provincias. Que tuvieran un seguimiento de 24 meses para ver si se estabilizó, cómo les fue. Y pues lo que hicimos fue, bueno, checar los expedientes de pacientes con melanoma de cuerpo ciliar o de coroides que hayan sido tratados con braquiterapia, que no hayan sido tratados con radiación externa. Fueron expedientes de julio de 2018 a enero de 2023. Son pacientes que prácticamente yo veía y buscaba retrospectivamente sus archivos. Y claro, tenían que tener en todas las visitas y sobre todo en la basal, pues la agudeza visual mejor corregida, el OCT macular para saber cuáles eran los grosores centrales de inicio, los basales, y fotografías de fondo para pues también evaluar cómo estaba la retinopatía por radiación en ese momento. Bueno, se excluyeron los pacientes que tenían enfermedades maculares previas. Y bueno, aquí ¿cómo los tratamos nosotros? Prácticamente, generalmente se da, bueno, cuando se podía, digo prácticamente porque hay pacientes que no se presentaban, pero por esos fueron los que estaban excluidos. Fueron pacientes que se les da generalmente 3 a 4 inyecciones hasta que se estabilice, hasta que ya veamos que el líquido está disminuyendo. Y después ya las empezábamos a extender, era como un treat and extend. Después de hacer todo eso, porque les digo, no inyectábamos tanto porque se iban a sus otras provincias que estaban muy bien tratados allá, fueron 21 ojos. De esos 21 ojos, de 21 pacientes, la edad promedio era 63 años. Si se dan cuenta, pues el melanoma ocular es una enfermedad que aparece en una edad más adulta. Estos eran los promedios de edad de los pacientes incluidos, 9 mujeres, prácticamente la distribución. También
diabéticos con enfermedades coronarias e hipertensos, y el TTT, porque el TTT también puede aumentar un poquito el riesgo. Pero en los diabéticos, por ejemplo, para evitar la confusión, sí incluimos únicamente los que no tenían enfermedad en el ojo contralateral de retinopatía diabética franca. En cuanto a grosores promedio del tumor, eran de 4 milímetros y había tumores muy, muy planos, 1.24 milímetros y hasta 8.6, ese fue el promedio. Y el diámetro sí estaban un poquito más extensos de base, 11.4 promedio, yendo de 7 a 16. La mayoría, si se dan cuenta, eran posteriores, o sea, 14 estaban en posteriores. Y la distancia a la zona foveal vascular promedio fue de 5.4, variando de 0 a 8.5, y el tamaño promedio de placa fue 18.6, sí eran tumores grandes, como también habíamos visto aquí en el diámetro. Y los días transcurridos a que se presentara la retinopatía por radiación, el promedio era 942.6, con un rango desde presentarse desde el 109 hasta los 2.941 días. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, este es el caso de un paciente, y como podemos ver en el ojo izquierdo tiene el edema macular, y bueno, se va cambiando acá. Podemos ver segunda inyección prácticamente sin cambios, tercera inyección, los quistes intrarretinianos se ven un poquito más disminuidos, el grosor macular central va disminuyendo, en la cuarta ya se ve una mejoría palpable. Prácticamente, ahorita lo voy a comentar, respondían y se estabilizaban a la cuarta. Este es un paciente que tenía 20/50 de visión y fue mejorando a 20/40 en la segunda, manteniéndose 20/40 en la tercera y mejorando a 20/30 en la cuarta. Este paciente quedó en 20/30, ya no mejoró más su visión. Esto es a 11 meses, o sea, todavía les dimos seguimiento, ya después de que suspendían las inyecciones, 11 meses inyecciones libres, seguía habiendo un 20/30. Este es un paciente que, en aquí podemos ver las fechas, septiembre 30 a noviembre, disminuyó mucho, pero este es un paciente que era recalcitrante, le habíamos intentado con bevacizumab, es con el que iniciamos, después se hace el cambio a aflibercept, y cuando no mejoraban, intentamos con triamcinolona. Este fue un caso que respondió hasta que lo intentamos con triamcinolona y no tenía inflamación en la cámara anterior, como para pensar que fuera una enfermedad inflamatoria asociada al tumor. Entonces, también recordar que existe la triamcinolona para estos casos. Justamente tuvimos de los estudios de los 21, 2 que respondieron hasta que se les dio la triamcinolona. Y aquí podemos ver justamente pues la historia de la radiación, cómo empiezan primero tumor antes de tratar, cómo empieza justamente con las manchas algodonosas, algunas microhemorragias, y finalmente pues pueden presentar neovascularización y hemorragias vítreas, desprendimientos de retina traccionales. Este es otro caso de un paciente que, si se dan cuenta, bueno, la primera es pretratamiento, ya tenía líquido subretiniano, después del tratamiento, el líquido subretiniano se absorbió, pero después comenzó con edema macular y después de las inyecciones logró mejorar, pero la visión no. O sea, quedó seco, pero la agudeza visual no fue satisfactoria. Entonces, básicamente, el tiempo de seguimiento fue de 2.5 años, con ese rango de días, y las letras, si estamos viendo un basal de 71.2, mejoraron a 73.8, pero no fue significativo, o sea, la visión no mejoró. En cuanto al grosor, el grosor sí disminuyó en todos, podemos ver que sí fue significativo, y el número de inyecciones promedio de todos fue de 9. A partir de las cuarta inyecciones, cuando veíamos una respuesta. Pero ¿por qué no mejora la visión? Pues puede haber muchos factores. Uno de ellos es que este es un ejemplo de uno de los pacientes que ya prácticamente no tenía mácula. O sea, la isquemia es muy avanzada en estos casos. Por eso se han sugerido también personas, por ejemplo, los Shields lo tratan profilácticamente. Recomiendan que cuando se quite la placa pongan una inyección y luego cada 4 meses los primeros 2 años. Esto todavía no podemos decir que sea como el esquema de tratamiento, pues el estándar, porque también cuántas personas estás inyectando, cuál es qué tan seguido los estás viendo. Entonces, bueno, básicamente las limitaciones es que pues este es un estudio pequeño, solamente hablábamos básicamente cómo les va a los pacientes, qué respuesta pueden tener, pero no estuvo aleatorizado, no hubo ciegos, es una muestra muy pequeña, no fue multivariada, o sea, no vimos si tenía una relación con lo de la diabetes, con las otras enfermedades vasculares, y no es control, no tiene grupo de control. Podría ser no generalizable porque es básicamente con los pacientes que vimos allá en Canadá, y todos los que se incluyeron en ese estudio eran pacientes blancos, no hispanos, no asiáticos, y eso que tenemos muchos de allá, pero esos fueron los que se incluyeron, eran los que estaban en la zona de Toronto. Pero lo importante es que, miren, justamente la retinopatía por radiación, su historia natural es la baja visual.
y por lo menos con este esquema se puede mantener y estabilizar la visión. En un régimen individualizado puede ayudar a evitar como la baja visual y minimizar la carga de manejo. Sin embargo, no es la panacea, todavía falta mucho. Hay un estudio del DRCR que viene en camino donde van a estar viendo observación versus acetona fluocinolona versus faricimab, pero todavía falta. Entonces, a la fecha podemos mejorar el grosor macular, pero la visión no. Podría ser a lo mejor importante hablar con el paciente de las estrategias y ofrecerle profiláctico para que no llegue la retinopatía por radiación tan agresivamente el aumento del factor vascular endotelial, o decirle, sabes que existe esto, pero a lo mejor solo nos permite mantener visión. Y pues básicamente este es el estudio. Sigamos confiando en la radiación, la verdad es que es muy importante, es muy buena, nos permite mantener el ojo en muchos factores, nos permite conservar la visión y ya sería todo. Muchas gracias, doctora Anita. Bueno, yo le digo Anita porque fue mi residente ya hace varios años en el Hospital Civil. Pero bueno, ya verla egresada como toda una oncóloga ocular, pues da orgullo. Muchas felicidades. Quisiera nada más invitar al doctor Enrique Roy, que es misionado del día de hoy para los ingresos a la Asociación de Retina de Occidente, para que nos haga algún comentario sobre tu trabajo y si él está de acuerdo, que pues pases a ser miembro de la Asociación de Retina de Occidente. Muchas felicidades, Ana. Te conocí cuando yo estuve a cargo de retina en el hospital. Eras muy inquieta. Qué bueno que canalizaste tu inquietud haciendo esto. Y bueno, la retinopatía por radiación, yo hace mucho tiempo que no la veo, pero creo que David tiene más cosas interesantes que decir que nosotros a este respecto. Pero recuerdo que antes yo la veía más, no sé si es porque han cambiado los tratamientos y antes había muchas radiaciones, incluso veíamos retinopatía por radiación, no por radiación ocular, sino por radiación en la cabeza, por diferentes tumores, y hace ya bastante tiempo que no lo veo, pero bueno, tradicionalmente se trataba como una retinopatía diabética y es interesante que tu trabajo nos recuerde que esto existe y supongo que ahora que van a haber más oncólogos en nuestra, oncólogos oculares, realmente en la época que nos formamos solamente los valientes lo hacían, o sea, nadie, no habían oncólogos oculares. Y es muy interesante, los felicito a los dos porque hacer una plática de oncología ocular y que sea interesante es difícil. En nuestra época, pues la verdad es que si van a los congresos de la ASRS, en el módulo de oncología nadie está, todo el mundo está platicando afuera, pero pues los avances han hecho que sea ya curativo. Me llama la atención esas cifras que dabas. Yo la verdad, mi primera experiencia que fue traumática con David fue un paciente que tuvo una uveitis, un muchacho de 32 años. Lo vi, tenía uveitis, lo traté, no vi nada anormal. Regresó un mes después, le expliqué que si recidivaba había que hacer exámenes generales. Regresó un mes después, otra vez con un cuadro de uveitis. Me lo topaba yo siempre, para mala casualidad, en donde hago ejercicio, siempre estaba él. Y me decía, veo borroso, ve al consultorio, 20/20, pero veo borroso, de lejos 20/20, de cerca 20/20, no signos de uveitis. Entonces, lo vio Jorge de uveitis, le mandó a hacer todos los estudios y resulta que un día se presentó y yo no estaba disponible y se presentó ahí a la clínica y resulta que tenía un melanoma de iris, bueno, de cuerpo ciliar si no más recuerdo. En el tiempo que yo lo vi, que fueron 2 o 3 veces, se debutó como uveitis, pero el tumor estaba detrás del iris, por eso nunca lo vimos. Y cuando lo vio Jorge, ya la segunda vez que él lo vio, ya se veía la bolita ahí, y bueno, fue cuando te lo mandamos y se fue a Monterrey y demás, ¿no?
Entonces, hasta en eso hay que pensar y yo después de eso dije, bueno, le voy a tener que hacer VM a todos los pacientes con uveitis. La clave ahí quizá, bueno, me dijiste, es más frecuente de lo que se imaginan. Aquí la clave era que el paciente veía 20/20, pero decía que veía mal. Entonces, yo asumí que era por el flare o las células, la mácula, nada, todo estaba bien. Probablemente, como me mencionaste, el cuerpo ciliar se desplazó y eso deformó el cristalino, pero bueno, es un caso bastante difícil. Entonces, los felicito a los dos. Anita, bienvenida a Guadalajara y aquí a la Asociación de Retina de Occidente. Y David, pues felicitarte por tu labor, porque para hacer oncología no eres tú, es un equipo, como tú dijiste. Me consta por lo de este paciente que quedó muy bien, por cierto, está muy contento y se curó. Así es que, pues, felicitarlos a los dos. Bienvenidos. Gracias, doctor Roy. Bueno, ya para dar por terminada la sesión, dar las gracias también al Laboratorio Sofía, que el día de hoy patrocinó la cena que nos está esperando. Entonces, si ya nadie tiene preguntas ni dudas y todo quedó súper claro, pues agradecer. Es la última sesión del año 2023 donde yo estoy a cargo de la presidencia de la Asociación de Retina de Occidente y pues me da mucho gusto que hayamos tenido quórum porque pues fue todo un reto el pasar del año 2022 que fue todo virtual y nadie quería salir de su casa, que el 2023 se pudiera lograr de nuevo las sesiones presenciales de la Asociación de Retina de Occidente. Entonces, agradecer a todos y los esperamos en enero, que sería la sesión de entrega-recepción. Y pues en el año 2024 estaría como presidente el doctor Mauricio Galván, que ya lo conocen, y vicepresidente el doctor Fernando, que también se encuentra aquí. Bueno, gracias y damos por terminada la sesión.